vemos de qué forma tiene que ser hecho el muñeco hasta con su pene. De esta manera se presenta donde quiera, no tiene que ser alante de la enganga, es alante de un fundamento, o de lo contrario, invocando nada más a Mamachola, la caridad del cobre, la dueña del amor, de las barrigas del loro y de los ríos. Puede hacer un muñeco de esta manera, rojo, con tela roja, o de lo contrario, hacer un muñeco con la ropa interior de esa persona, no importa el color. Si es una ropa interior usada, es mejor, utilizando también pelos de la cabeza y pelo cúbico de la parte de sus partes. Si lo puede conseguir, si puede conseguir uñas, pues también es bueno echárselo en el candango, la cazuela de barro. Esto está presentado en un dilongo o en un plato. De esta manera lo presenta el gangulero, el palero, para que el plato recoja todas las cosas que necesita para el amor, y así la caridad del cobre, Mamachola, pueda transmitir el amor a la otra persona. Siempre que se hacen estos trabajos, es importante conocer cómo es que el palero puede, de un modo o de otro, transmitir el amor por medio de fundamentos de la caridad del cobre de Mamachola. Nunca utiliza la enganga. Los verdaderos paleros no hacen amarre de ninguna índole. Por eso estamos transmitiéndole a todos aquellos que están siguiendo estos programas cómo se hace para revivir el amor. Este es un fundamento de Mamachola.